Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos justamente con Yael Fierro, abogada experta en Derecho Tributario, y nos va a comentar a qué se debe esta caída y por qué esta situación. Bienvenida, Yael, gracias por acompañarnos. Bueno, una fría mañana que nos acompaña y bueno, estamos también para calentarnos y un tema que es importante, los impuestos y la recaudación de impuestos. ¿A qué se debe esta caída del 9% en respecto a, bueno, el 2024 en la recaudación tributaria? Bienvenida, Yael, y gracias por acompañarnos. Vero, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Pues efectivamente vamos a conversar de un tema bastante interesante en esta fría mañana, que son los impuestos. Hay un tema interesante y es que justamente el Servicio de Rentas Internas emitió un boletín el 14 de mayo en el que estableció cuáles eran los montos de recaudación. Hasta el momento se ha podido identificar que efectivamente ha habido una caída de la recaudación del impuesto a la renta, considerando el 2024 versus el Ujú. 2025. Pero es importante considerar que en el año 2025 lo que hacemos es un ejercicio de transparentar los ingresos, los gastos de todo el ejercicio fiscal 2024. Ajá. Entonces es importante analizar qué es lo que pasó en el año 2024. En el año 2024 recordemos que nosotros tuvimos un año bastante complejo respecto de la generación de ingresos, la productividad, precisamente porque tuvimos temas de apagones de luz. Recordemos que iniciamos con la ley antiapagones en enero, posteriormente se hicieron varios esfuerzos. Además, en el mes de abril se inició ya la primera etapa de apagones, siendo en septiembre y en octubre los apagones más fuertes, con 14 horas al día sin poder Así es. utilizar luz eléctrica. ¿Esto qué significa? Que existe un impacto muy importante en la generación de ingresos para las industrias, para las empresas pequeñas, incluso para los pequeños como peluquerías, bazares, tiendas, Claro. etcétera. Naturalmente, al tener una menor cantidad de ingresos, pues el impuesto a la renta va a disminuir. Y debemos considerar también que durante esta época de apagones, las empresas y personas naturales debieron efectuar gastos importantes para poder adquirir los generadores eléctricos o encontrar medidas paliativas con la finalidad de seguir operando. Entonces, esto influye en la base imponible. ¿Por qué? Recordemos que el impuesto a la renta se conforma de ingresos menos gastos, me da una base imponible. Ujú. Y sobre esta base imponible es que precisamente pues nosotros tenemos que hacer la declaración, aplicar la tarifa. Si tenemos una disminución en el ingreso y un aumento en los gastos, naturalmente vamos a tener una base que va a ser reducida y el efecto es que hay una reducción en el pago de impuesto a la renta. Ese es el principal motivo, seguido del tema de inseguridad. Recordemos que el Claro. tema de inseguridad también afecta a las empresas. ¿Por qué? En primer lugar, porque se deben incurrir en mayores gastos, como en servicio de seguridad, en tomar medidas necesarias para poder tener seguros a los trabajadores, a los comercios, entre otros. Esto significa un aumento en el gasto. Por otra parte, también en la producción, porque existen muchas empresas que ya no pueden abrir sus negocios hasta determinadas horas debido justamente a la inseguridad. Así Entonces, es. esto implica menores ingresos, más gastos, una reducción en la base imponible, por lo tanto, una recaudación reducida. Bueno, importante conocer esto. Ahora se habla del impuesto de manera acumulada que entre enero y abril de este año el SRI recaudó 7.618 millones. Esto representa un crecimiento del 9% con relación al mismo periodo del 2024. Ahí sí ya no entendí ya el por qué se habla de manera acumulada y por qué se habla de un incremento. Debemos mencionar que al considerar el rubro del impuesto a la renta, se hace este análisis que hemos verificado. Sin embargo, cuando decimos el impuesto acumulado, considera también el IVA y el impuesto a la salida de divisas. Hay que analizar por qué hay un aumento en la recaudación del Ajá. IVA, que es bastante interesante. Es justamente porque la ley para enfrentar el conflicto armado que se publicó en marzo del año pasado establece un incremento del 12% al 15% del IVA. Naturalmente, si
es que hay un incremento en la tarifa del impuesto, vamos a tener un incremento en la recaudación. Por otra parte, también tenemos que la misma ley estableció un aumento en la tarifa del ISD. Anteriormente nuestra tarifa era del 3,5% y ahora es del 5%. Claro. Entonces, si ha habido un incremento en las tarifas del IVA, del ISD, sumado a la recaudación del impuesto a la renta, pues vamos a tener un acumulado del 9% que va en positivo, es decir, hay un incremento en la recaudación. Interesante. Ahora, de manera general, ya el que nos dice esta situación de la recaudación de los impuestos, de cómo marcha la economía, ¿se puede medir de alguna manera el reflejo de lo que se pueda recaudar en impuestos, de cómo esté marchando la economía ecuatoriana a este mes, por ejemplo? Sí, precisamente, Vero, esa es una gran pregunta. Podemos advertir con las cifras que nos ha detallado el Servicio de Rentas Internas en el boletín que habla sobre el primer cuatrimestre del año 2025, es decir, solo la recaudación en IVA, en ISD de enero, febrero, marzo y abril del 2025, vemos que sí hay un aumento en la recaudación. ¿Qué significa? El IVA es un termómetro para conocer las ventas. Si es que hay una mayor recaudación en el IVA, significa que hay más ventas, más ingresos, Claro, significa que la economía está mejor. Por el tema del ISD, el ISD es la salida de capitales, significa que está retornando capitales al extranjero. Esto no necesariamente es una mala noticia, sino que puede ser verificado como un pago por importaciones. Y las importaciones efectivamente generan ingresos. Así que claro. desde el punto de vista de la recaudación y de las cifras que han sido presentadas por la Administración Tributaria, vemos que se están levantando las ventas, que se están aumentando los ingresos, es decir, que tenemos un escenario bastante positivo durante este ejercicio fiscal 2025. ¿Se puede proyectar lo que puede pasar a la siguiente mitad del año? Sí, la verdad es que con estas cifras podemos hacer una proyección. Recordemos que las cifras establecidas por la Administración Tributaria son el primer cuatrimestre, enero a abril. Así Claro. que con esta tendencia, fíjense ustedes que tenemos un aumento de 7,4% en el tema de ventas. Tenemos también un crecimiento del 9,1% en la recaudación del impuesto al valor agregado. Esto quiere decir que podríamos tener una proyección bastante positiva de aquí hasta diciembre, considerando que la razón primordial y principal para que haya una disminución en la recaudación el año anterior fue los apagones. En este Claro. año no se advierte la posibilidad de que existan apagones, por lo que yo creo que la recaudación va a aumentar debido a que va a aumentar los ingresos y las ventas. Bueno, ojalá sea así, amigos. A las 7:30 conversamos con Yael Fierro, abogada experta en Derecho Tributario, y hablamos de las razones de la reducción de la recaudación tributaria. Ahora, ¿qué otros aspectos debemos tomar en cuenta este año? Porque, claro, el año anterior se dieron algunos temas de impuestos que no se contemplaban normalmente, que no eran como los impuestos tradicionales que se recaudan, por ejemplo, lo que se adelanta, lo que las empresas tienen que pagar, declarar el impuesto. ¿Qué vemos de este año? ¿Cómo cambia este 2025 frente al 2024 de esos impuestos adicionales bueno, puso el gobierno, ¿no? Para afrontar de alguna manera la falta de liquidez. En este año, la verdad es que tenemos un año bastante tranquilo respecto de Ujú. nuevas contribuciones. Como bien lo menciona Vero, el año anterior teníamos con la ley para enfrentar el conflicto armado las contribuciones de la seguridad, teníamos un aumento de IVA, tuvimos un aumento de ISD. Para este año, básicamente lo que tenemos es considerar una tarifa fija del IVA al 15%, que ya todos estamos bastante Claro, acostumbrados. Hemos hecho proyecciones a nivel de las empresas, así que sabemos cómo van a ser los costos y el nivel de ventas que vamos a tener. Por otra parte, el ISD, el año anterior teníamos una tarifa del 3,5, actualmente del 5%, ajá, así que esta va a ser una tarifa que vamos a seguir manteniendo. Y respecto de las contribuciones especiales, pues ya no existen claro. contribuciones especiales para este año, lo que yo considero que va a permitir que las empresas tengan un alivio económico y que más bien se concentren en realizar inversiones, en generar nuevas fuentes productivas para poder recuperar justamente la gran pérdida que tuvimos el año anterior. Simplemente para acotar, conversando con algunos de los clientes y de las empresas que manejo, mencionaban que incluso en pandemia el efecto no fue tan grande como Wow. el año anterior. ¿Por qué? Porque justamente el año anterior tuvimos
una limitación importante por el tema de apagones, 14 horas sin luz. En pandemia tuvimos luz todo el tiempo y lo único que tuvimos que hacer es adaptarnos a una nueva condición económica. Claro. En este caso tuvimos un cese forzoso de actividades productivas, lo cual impactó. Entonces creo que el alivio económico que vamos a tener para este año sin tanta imposición desde el punto de vista tributario, pues va a permitir a las empresas una pronta recuperación. Bueno, eso es bastante interesante. ¿Y cómo ha cambiado el incremento del IVA al 15%, Yael? ¿Cómo se ha visto ese impacto traducido, no sé si en ventas, en consumo? ¿Y cómo podemos analizar ese factor? Es muy importante la pregunta, Vero. Consideremos que el IVA es un impuesto que grava a toda la transferencia de dominio. No Claro. importa si es que yo tengo una gran cantidad de ingresos o una cantidad de ingresos bastante modesta, el IVA siempre va a ser el mismo para la persona que consume. Por lo tanto, el efecto, el impacto que se puede advertir es en el consumidor final. Precisamente, pues las empresas en el momento en el que tienen conocimiento de cuál va a ser la tarifa o si va a ser un aumento o una disminución, lo que hacen es trasladar esta tarifa al costo, de tal manera que es el consumidor final el que termina pagando. ¿Se ve que hay aumento de precios, se ve inflación en este año? Se ve el aumento de precios naturalmente derivado del aumento del IVA. No obstante, creo que ha habido también medidas paliativas. Por ejemplo, se ha habido esto una reducción de la tarifa del IVA en los feriados. El presidente ha utilizado casi todo el cupo que tiene Claro. disponible para poder hacer esta reducción. Además, que ha tomado medidas que obligan a la gente a realizar un gasto durante los feriados. Por ejemplo, ha aumentado un día de feriado, como fue recientemente, lo cual permite dinamizar la economía y de cierta manera, pues si bien es cierto, los productos son un poco más caros por el incremento del IVA, también Claro. se ha logrado dinamizar a través de la creación de estos mecanismos. Entonces, creo yo que si bien es cierto, tenemos un aumento del IVA, no hay una inflación importantísima que deba ser causal de preocupación. Bueno, importante entonces conocer esto. Algo adicional, Yael, sobre tema de impuestos. Debemos recordar que tenemos varias obligaciones tributarias durante todo el año. Por ejemplo, estamos en el mes de mayo, mes de la declaración patrimonial. Así que si nosotros tenemos activos en el exterior, como casas, terrenos, pólizas, debemos recordar que es importante transparentar nuestros activos a través de la declaración patrimonial. Si bien es cierto, la declaración patrimonial solo es informativa, la falta de declaración también incurre en ciertas sanciones para aquellos que están obligados. Otro tema importante es que este es el mes del 1.5, patente municipal, y que tenemos el último descuento para pagar el impuesto predial. Así que es importante considerar también los beneficios que la norma nos da para poder tener una economía muy estabilizada. Importante, saber es poder, dice el dicho, así que aprovechen esta información, mis queridos amigos oyentes. Sí, para no tener problemas con los impuestos, siempre es bueno pagar a tiempo y si es que hay descuentos, aprovecharlos. Gracias a Yael Fierro, es abogada experta en derecho tributario. Hemos hablado acerca de impuestos, acerca de la economía, de por qué cayó la recaudación tributaria en el mes de abril de este año comparado con el año pasado. Y bueno, tenemos una expectativa muy alta de que la segunda mitad de este año sea mejor, todo se levante y ya los apagones queden en el pasado, aunque todavía esté ese fantasmita por ahí, pero veamos que el gobierno pues haga la tarea y ya aprendió de lo que pasó en noviembre, diciembre, así que veamos qué sucede, pero mucha expectativa de que las cosas vayan mejor. Gracias a Yael Fierro, abogada experta en Derecho Tributario, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Vero. Muchas gracias a todos.